Dicen que el matrimonio es la tumba del amor, un lugar frío donde las pasiones van a morir lentamente bajo el peso de la rutina. Pero yo nunca imaginé que mi marido, el hombre al que juré lealtad eterna, ya había cavado esa fosa con sus propias manos 10 años atrás, mientras me sonreía a la cara. La traición no siempre llega con un grito o un portazo, a veces llega en silencio, en un coche de lujo, con el olor a ambientador barato y una frase que te hiela la sangre más que el invierno de Madrid. ¿Cómo puedes dormir junto a alguien que te mira como si fueras un error de cálculo en su hoja de Excel? Sofía miraba a su marido con sus enormes ojos verdes, perdidos y acuosos, desde el asiento del copiloto. El silencio en el coche era tan denso que casi se podía masticar. Fuera, las calles de Madrid pasaban borrosas, grises y hostiles. Javier, por favor, dime que es una broma, susurró ella, con la voz rota, aferrándose a la última hebra de esperanza. No, no es ninguna broma, respondió Javier con una frialdad quirúrgica, sin apartar la vista de la carretera. He tomado una decisión. Es hora de divorciarnos. ¿Pero por qué? La voz de Sofía tembló, una mezcla de pánico e incredulidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal? Javier golpeó el volante con las manos, un gesto brusco que hizo que Sofía se encogiera en su asiento. Giró la cabeza hacia ella, y en sus ojos no había amor, ni siquiera lástima. Solo había fastidio. Todo está mal, Sofía, exclamó él. Nos estorbamos. Tenemos objetivos vitales completamente diferentes. Yo estoy creciendo, estoy evolucionando en mi profesión, y tú sigues estancada en el mismo sitio. Yo planifico la realidad, construyo un futuro tangible, y tú sigues construyendo castillos en el aire, viviendo en una nube rosa que no existe. Sofía escuchaba al hombre que había considerado su alma gemela durante los últimos 5 años con un nudo en la garganta que le impedía respirar. Sentía como algo se desgarraba en su interior, una grieta que amenazaba con derrumbar todo su mundo. Sus labios temblaban, luchando por contener un sollozo que pugnaba por salir. Desde nuestra boda, nada ha cambiado en tu vida, continuó Javier, implacable, lanzando cada palabra como un dardo. Sigues trabajando de camarera. ¿A quién le cuento con orgullo que mi mujer, a los 28 años, sigue corriendo con una bandeja en un restaurante? Se ríen de mí, Sofía. Estoy cansado, suspiró él, bajando el tono a uno de exasperación agotada. Cansado de financiar tus sueños estúpidos de ser cantante. Cansado de esperar a que suceda algo que nunca va a suceder. ¿Pero qué tiene de malo soñar? Preguntó Sofía en un susurro apenas audible. Todo el mundo tiene sueños. Voy a las audiciones, pago a mi profesora de canto, escribo mis propias canciones. Me esfuerzo, Javier. Javier la miró como si acabara de decir la mayor estupidez del mundo. Una mueca de desprecio curvó sus labios. Llevo años esperando a que madures, querida, soltó el aire con irritación. Pero parece que no tienes intención de hacerlo. Y yo no tengo intención de seguir construyendo mi vida con una niña infantil, sin educación seria y sin aspiraciones profesionales reales. Somos demasiado diferentes. Tú eres lastre, y yo necesito volar. Sofía no replicó más. Bajó la mirada hacia sus propias rodillas, sintiéndose pequeña, insignificante. El olor intenso del nuevo ambientador de pino que colgaba del espejo retrovisor le revolvía el estómago. Una lágrima caliente rodó por su mejilla, y ella la limpió rápidamente con el dorso de la mano.
Sabía que Javier detestaba verla llorar. Decía que era una táctica de manipulación emocional. Espero que lo hayas entendido y procesado, dijo él, con un tono de voz más tranquilo, casi de negocios, como quien cierra un trato desfavorable. Hace unos días encontré otro piso. Me mudaré pronto. ¿Vamos juntos a presentar la demanda de divorcio o prefieres que vaya yo solo? Como quieras, respondió ella, con la voz muerta, desconectada de la realidad. Me voy, se me acaba el descanso del turno. Perfecto. Me alegro de que lo hayamos resuelto tan rápido y sin dramas. Javier sonrió, una sonrisa de alivio que a Sofía le pareció una bofetada. Entonces, adiós. Adiós, repitió Sofía mecánicamente. Abrió la puerta y salió del coche, sintiendo el golpe del aire frío de octubre. Caminaba hacia el restaurante mientras se colocaba, con manos temblorosas, la placa con su nombre en la camisa. Sofía. Solo eso. No Sofía la cantante, ni Sofía la esposa amada. Solo Sofía, la camarera. El viento helado atravesaba su ropa, pero el frío que sentía en el pecho era mucho peor. Qué estúpido y repentino había sido todo. O quizás solo había sido repentino para ella. Por lo que Javier había dicho, llevaba mucho tiempo planeando este momento. Ya tenía piso, tenía argumentos, tenía la decisión tomada. Es posible que la gente se separe no por un escándalo, una infidelidad o problemas de dinero, sino simplemente porque sus objetivos vitales no coinciden. Al parecer, sí. Pero Sofía no podía creerlo del todo. Y lo que más le dolía no era el divorcio en sí, sino la confirmación de sus peores miedos, que sus sueños eran, en efecto, estúpidos e ingenuos. Sofía. Ha llegado una mesa grande, 5 personas. ¿La coges tú? La voz de Paula, su compañera y amiga, la sacó de su trance en la entrada de la cocina. Sí, la cojo, asintió Sofía, sacando automáticamente varias cartas del mostrador. Una mesa grande significaba una buena propina y ahora el dinero era más necesario que nunca. Tendría que pagar un alquiler ella sola, seguir pagando a la profesora de canto y un sinfín de gastos más. Quizás Javier tenga razón, pensó con amargura mientras caminaba hacia la mesa. Quizás soy solo una ilusa infantil que cree en milagros. ¿Qué desean tomar? Preguntó con una sonrisa profesional, congelada en su rostro, mientras el dolor la devoraba por dentro. A nadie en ese restaurante le importaba la tragedia personal de la camarera. El show debía continuar. La mente de Sofía viajó al pasado, a una niña de 10 años que miraba la televisión con ojos brillantes. «Mamá, ¿yo podré cantar así algún día?», preguntaba, señalando a la diva en la pantalla. «Claro que sí, mi vida», respondía su madre, planchando ropa en un rincón. «Si tienes fe y te esfuerzas, todo es posible». Fe y esfuerzo. Esas palabras se habían grabado en su ADN. Sofía recordaba las noches imaginándose bajo los focos, los aplausos, el amor del público. Su madre la apuntó al coro del colegio, pero la realidad fue un jarro de agua fría. Su voz no era potente, le faltaba aire, desafinaba. La profesora de música negaba con la cabeza, decepcionada. En su primera actuación escolar, nadie le regaló flores. La pusieron en el coro, detrás, escondida, haciendo los coros para una chica con verdadero talento natural. Luego vino el instituto, el centro cultural del barrio. Allí, una profesora joven la animaba,
pero le daba canciones sencillas, infantiles. Sofía quería más. Quería demostrar que valía. Intentó cantar una canción difícil en un festival local y terminó destrozándose la voz. Días sin poder hablar. Su padre fue el golpe de realidad más duro. Cantar. No digas tonterías. Se burló él cuando ella sugirió estudiar música. ¿Vas a cantar en las estaciones de metro con una guitarra y un sombrero para las monedas? Yo no voy a pagar caprichos. Elige una carrera de verdad. Abogada, contable, economista. Algo que te dé de comer. Pero papá, he dicho que no. No tuvo opción. Entró en la facultad de Derecho, con el corazón pesado. Fe y esfuerzo se repetía en las aburridas clases de leyes romanas. Intentó entrar en el coro universitario, pero el director, un hombre amanerado y cruel, la miró de arriba a abajo. Cantas mediocre, querida. Y te falta carisma. Si tuvieras una presencia escénica arrolladora, quizás pasaríamos por alto la voz, pero así. No sirves para solista. ¿Quieres hacer coros? No. El orgullo herido pudo más. Dejó los coros. Se presentó a concursos municipales por su cuenta. Nadie la notó. Un año después, asqueada de leyes y códigos civiles, dejó la carrera en secreto. Empezó a trabajar de camarera para pagarse sus propias grabaciones. Pero la industria era una jungla. Los productores pedían dinerales que una chica de 19 años no tenía, o le sugerían caminos alternativos en sofás de cuero que le daban náuseas. Su padre, al enterarse de que había dejado la universidad, montó en cólera y le cortó el grifo. Sofía se fue de casa, vivió en habitaciones compartidas, comiendo pasta barata y soñando. Pero la realidad la golpeó de nuevo. Sin estudios, su futuro era servir mesas eternamente. Volvió a estudiar, esta vez gestión y administración, algo más fácil, solo para tener un papel. Mamá, ¿quizás debería rendirme?, preguntaba llorando en sus visitas clandestinas a casa. Hija, tu momento llegará. No desesperes. Su madre le pasaba dinero y comida a escondidas del padre. Y entonces apareció Javier. La conoció en un banquete. Él era 2 años mayor, un barbero con estilo, ambicioso, divertido. Le habló de su sueño de abrir su propia barbería de lujo y esa pasión conectó con la de ella. Javier fue el primero, después de su madre, que creyó en ella. O eso parecía. La animó a volver a cantar. Pero la vida tiene un sentido del humor macabro. El día de su examen final de la carrera coincidió con un concierto importante donde ella haría los coros. Sofía eligió la música. Suspendió. La expulsaron de nuevo. Tuvo que mentir a sus padres, decir que se había pasado al turno de noche. Javier, por el contrario, triunfaba. Consiguió su sillón en la mejor barbería de la ciudad. ¿Por qué a ti te sale todo tan fácil y yo me doy contra un muro una y otra vez?, le preguntaba a ella, frustrada. Todo a su tiempo, nena, decía él, y luego soltaba la frase que ahora resonaba como una profecía. ¿Por qué no haces uñas o pestañas? Eso da dinero. Porque soy cantante, gritaba ella. Pero hubo momentos felices. La boda. Una ceremonia íntima en una finca. Sofía cantó para Javier, llorando de felicidad. Pensó que, con él a su lado, todo sería posible. ¡Qué ingenua!
2 meses antes del divorcio, la dinámica ya era insostenible. Sofía llegaba a casa a las 2 de la madrugada, oliendo a comida y a cansancio, tras ser rechazada por otro agente musical. ¿Qué tal?, preguntaba Javier, bebiéndote en su cocina impoluta. Fatal. Me han pedido 5.000 euros para producir un single. Y me han mirado como si fuera ganado. Quizás es una señal del destino, Sofía. Javier ni siquiera la miraba. Deja de perseguir fantasías y búscate un trabajo normal. ¿Tú también? Le dolió más que el rechazo de la gente. ¿Tú, mi marido? Alguien tiene que ser realista. No a todos se les ha dado el don de brillar. Cuanto antes lo aceptes, antes podrás vivir una vida digna. Sofía se fue a dormir esa noche con el corazón roto, viendo cómo su marido miraba tutoriales de cortes de pelo creativos en su tablet. Él avanzaba. Ella retrocedía. Mientras tanto, en la barbería de moda donde trabajaba Javier, la historia era muy distinta. Javier pulsó el botón de la máquina de café expreso. Estaba solo en la zona de espera. Un cliente había cancelado, regalándole media hora de paz. Se sentía el rey del mundo. Sus cortes eran solicitados, su cuenta bancaria crecía. Y cuanto más crecía él, más le molestaba la mediocridad de Sofía. Al principio, su sueño de ser cantante le pareció romántico, casi bohemio. Ahora le parecía patético. Un peso muerto atado a su tobillo. Disculpe, ¿está libre? Javier se giró. En la puerta había una mujer. Elegante, con un traje de chaqueta impecable y un aire de seguridad que llenaba la sala. Llevaba a un adolescente del brazo. Sí, tengo un hueco, dijo él, poniéndose en modo encantador. Genio. Es para mi hermano. Empieza la universidad y necesita un cambio de look urgente. Javier invitó al chico a sentarse. Mientras pasaba la máquina por la nuca del adolescente, no podía dejar de mirar a la mujer a través del espejo. Le resultaba familiar. Esos ojos, esa sonrisa ladeada. Al terminar, cuando ella se acercó a pagar, la curiosidad le pudo. Perdona, me suenas muchísimo. ¿Nos conocemos? La mujer levantó la vista del datáfono y lo miró fijamente. ¿Javier? ¿Javier Martín? El mismo. Soy Valeria. Valeria Barroso. Ella soltó una carcajada cristalina. Íbamos juntos al instituto. Valeria. Javier casi se cae de espaldas. Dios mío. ¿Eres tú? Estás increíble. Han pasado 12 años, Javier. Ella sonrió, coqueta. Este es mi hermano pequeño, Felipe. Vaya cambio. Intercambiaron teléfonos con la promesa de ponerse al día. Javier sintió una descarga eléctrica que no sentía hacía años. Valeria era todo lo que Sofía no era, exitosa, vibrante, segura. Quedaron esa misma tarde en un bar de moda. Entre cervezas artesanales, Valeria le contó su historia. Estudié periodismo en Barcelona. Trabajé como una mula, fui corresponsal, cubrí noticias en directo, hablaba con pasión, comiendo aceitunas con elegancia. Volví a Madrid porque me ofrecieron un puesto directivo en una cadena de televisión local. Soy productora ejecutiva y a veces presento. Me pagan bien, tengo contactos. Mi objetivo es ser la directora general en 5 años. Javier la escuchaba embelesado.
Admiro a las mujeres con ambición, dijo él, levantando su copa. Por ti y por tu éxito. Eres una ganadora. Valeria se sonrojó, complacida. ¿Y tú? ¿Qué tal tu vida? Oh, bien. Cortando pelo, ya ves. Javier se echó hacia atrás, sacando pecho. Tengo coche nuevo, estoy mirando para comprar un ático. Corto el pelo a gente importante, futbolistas, empresarios. Mintió por omisión. No mencionó a Sofía. No mencionó sus deudas compartidas. Salieron del bar tarde, riendo, con el alcohol calentándoles las venas. En la calle, mientras esperaban un taxi, Javier la rodeó con sus brazos para protegerla del frío. Siempre me gustaste en el instituto, Valeria, susurró cerca de su cuello. ¿Y ahora? Preguntó ella, sin apartarse. ¿Te gusto ahora? Javier no respondió con palabras. La besó. Un beso hambriento, cargado de promesas y de traición. El perfume de Valeria, caro y sofisticado, se le quedó impregnado en la piel. Esto es lo que merezco, pensó Javier. Una mujer a mi altura. Sofía recibió el mensaje de Javier a las 5 de la tarde. Tengo reunión con el equipo, llegaré tarde. No me esperes. Otra mentira. Últimamente tenía muchas reuniones. Sofía suspiró, mirando el pastel de manzana que había horneado. Quería tener una cena romántica, intentar arreglar las cosas. Pero él no vendría. En lugar de quedarse llorando, decidió visitar a la única persona que siempre tenía las palabras justas, su abuela Carmen. La abuela vivía en un piso antiguo en el barrio de La Latina. La recibió con un abrazo que olía a lavanda y a hogar. «Ay, abuela, soy un desastre», confesó Sofía, sentada en la cocina, mientras Carmen servía un té fuerte. Los agentes se ríen de mí, Javier está distante. Siento que estoy golpeando una pared de hormigón con la cabeza. La abuela Carmen, una mujer que había sobrevivido a una dictadura y a la viudedad con una sonrisa, le acarició la mano. «Te voy a dar algo», dijo, levantándose con dificultad. Regresó con una pulsera de cuentas verdes, irregulares y brillantes. «Es aventurina», explicó Carmen, poniéndosela en la muñeca a su nieta. «La piedra de las oportunidades. Me la dio una gitana en Sevilla cuando yo era joven y tonta como tú. Es preciosa, abuela, pero no creo que una piedra arregle mi carrera. Escucha la historia». Carmen se sentó. «Yo quería un vestido de seda francesa para impresionar a un chico. No tenía dinero. Un día, descubrí que mi mejor amiga se estaba viendo con ese chico a mis espaldas. Les pillé. Lloré, grité, y antes de irme, vi que la amiga se había dejado un corte de tela de seda en la silla. Me lo llevé». «¿Lo robaste?» Sofía abrió los ojos como platos. «Lo tomé como indemnización por daños y perjuicios», guiñó un ojo la abuela. «Me hice el vestido. Fui al baile con él. Y allí conocí a tu abuelo. Él se enamoró de mí con ese vestido verde». «O sea, que perdiste una amiga y un novio falso, pero ganaste un marido y una vida», reflexionó Sofía, tocando las cuentas frías de la pulsera. «A veces, mi niña, hay que perder el lastre para poder subir a la superficie. Esta pulsera me trajo suerte porque dejé de llorar por lo que no valía la pena». «A veces hay que perder para ganar», repitió Sofía. No sabía cuánto sentido cobrarían esas palabras muy pronto.
Valeria se ajustó la blusa de seda y la chaqueta entallada mientras se miraba en el espejo del parasol del coche de Javier. La luz de la tarde madrileña resaltaba sus pómulos marcados y esa sonrisa de suficiencia que tanto volvía loco al barbero. Si fueras mi marido, no te dejaría salir así a la calle, tan peligrosa, murmuró Javier, recorriendo con la mirada la silueta de su amante. Sus manos aún temblaban ligeramente por la adrenalina del encuentro furtivo. Pero como todavía eres el marido de otra, Valeria le dio un golpecito juguetón en la nariz con el índice, un gesto que escondía una exigencia de acero: me visto como me da la gana. Además, eso de marido de otra debería tener los días contados, ¿no crees? Javier suspiró, recostándose en el asiento de cuero. El olor del perfume de Valeria, una mezcla de sándalo y ambición, lo embriagaba mucho más que el aroma a detergente barato que impregnaba la ropa de Sofía. Lo sé. Ya te lo dije. Quiero el divorcio. Estoy completamente seguro. No quiero ser la otra, Javier, dijo Valeria, cambiando el tono a uno más serio, casi profesional, como si estuviera negociando una exclusiva para su programa. No quiero ser la rompehogares. Tienes que cerrar esa puerta antes de abrir esta del todo. Lo haré. Javier soltó una risa despectiva. ¿Sabes? Pasar tiempo contigo es como respirar oxígeno puro. Estar con ella es como ahogarse lentamente en un vaso de agua tibia. Es patética, Valeria. Con sus lloriqueos, sus sueños de cantante frustrada. A veces me da vergüenza ajena. Entonces, ¿a qué esperas? Valeria cogió su bolso de marca del asiento trasero. Tengo que correr, mi jefe me espera. Y tú deberías darte prisa. El tiempo es dinero, cariño. Tienes razón. Como siempre. Javier la vio alejarse hacia el edificio de la cadena de televisión con una mezcla de deseo y determinación. Esa misma tarde, Javier tomó la decisión final. Ya no era solo una fantasía, era un plan de negocios. Sofía era un activo depreciado, un pasivo tóxico en su balance personal. Valeria era la inversión de alto riesgo con rendimientos garantizados. Cuando Javier recogió sus maletas y salió por la puerta aquel día, después de soltar su discurso en el coche y confirmar la mudanza, Sofía se quedó de pie en el centro del salón. El silencio que siguió al portazo fue ensordecedor. No hubo gritos de telenovela. No hubo platos rotos contra la pared. Solo un vacío inmenso. Sofía se sentó en el suelo, envuelta en una manta, y miró a través del ventanal hacia la Gran Vía, donde las luces de neón parpadeaban indiferentes a su dolor. Lloró. Claro que lloró. Lloró hasta que le dolieron las costillas y se le secó la garganta. Lloró por los 5 años perdidos, por las promesas rotas, por la imagen del hombre que amaba convirtiéndose en un extraño cruel. Pero, sobre todo, lloró de miedo. Miedo a la soledad, miedo a las facturas que ahora tendría que pagar sola, miedo a que Javier tuviera razón y ella no fuera más que una inútil soñadora. La noche pasó lenta, agonizante. Pero al amanecer, algo cambió. Sofía se levantó del suelo frío. Se miró en el espejo del pasillo. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida, el pelo revuelto. Parecía un fantasma. Esto es lo que él ve, pensó. ¿Una víctima? ¿Una niña perdida? Tocó la pulsera de aventurina que le había regalado su abuela Carmen. Las piedras verdes estaban frías bajo sus dedos. A veces hay que perder para ganar.
Sofía fue al baño y se lavó la cara con agua helada. El choque térmico despertó algo en su cerebro que llevaba años dormido. No era esperanza. Era rabia. Una rabia fría, calculadora, sólida. Javier no solo la había dejado, la había humillado. La había hecho sentir pequeña para el sentirse grande. Se acabó la Sofía sumisa, susurró al espejo. A las 8 de la mañana, Sofía estaba en la calle. Madrid despertaba con su habitual caos de tráfico y prisas. Ella caminó con paso firme hacia un pequeño salón de belleza de barrio que acababa de levantar la persiana. «Córtalo todo», dijo, sentándose en la silla antes incluso de saludar. «¿Perdona?». La peluquera, una mujer mayor con rulos, la miró sorprendida. «Tienes una melena preciosa, niña. ¿Estás segura?». «Córtalo». Un estilo bob, corto, a la altura de la mandíbula. «Y quiero cambiar el color». «¿Qué color?». «Rojo». «Rojo fuego». «Cobrizo intenso». La peluquera no hizo más preguntas al ver la determinación en los ojos verdes de la chica. Las tijeras empezaron a sonar, y con cada mechón de pelo castaño que caía al suelo, Sofía sentía que se quitaba un peso de encima. El peso de la buena esposa, de la chica que pedía perdón por existir. Cuando la silla giró hacia el espejo 2 horas después, Sofía no reconoció a la mujer que la devolvía la mirada. Ya no era la dulce Sofía. Era alguien nuevo. El cabello rojo enmarcaba su rostro dándole una fuerza agresiva, resaltando el verde de sus ojos como 2 esmeraldas peligrosas. Parecía una estrella de cine de los años 40, o quizás una femme fatale a punto de cometer un crimen. «Pareces otra», dijo la peluquera, admirando su obra. «Como una actriz de Hollywood». «Quizás eso es lo que necesito ser a partir de ahora», murmuró Sofía. Pagó y salió a la calle. Los hombres se giraban a mirarla. No con lástima, sino con deseo y curiosidad. Llegó al restaurante justo a tiempo para el turno de comidas. Sus compañeros se quedaron boquiabiertos. Incluso el chef, un hombre que rara vez sonreía, soltó un silbido de aprobación. «Vaya cambio, Sofía. Te has quitado 10 años de tristeza de encima». Sofía sonrió, pero no era su sonrisa habitual. Era una sonrisa afilada. Trabajó con una eficiencia robótica. Tristeza fuera, dinero dentro, se repetía como un mantra. En su descanso, salió al callejón trasero. Se sentó en una caja de frutas vacía y sacó su teléfono. Tenía que enfrentar la realidad financiera. Abrió la aplicación del banco. Los números eran rojos, sangrantes. Javier había vaciado la cuenta conjunta antes de irse, dejándolo justo para no ser ilegal, pero insuficiente para vivir. «Maldito seas, Javier», masculló. Revisó su correo. Otro rechazo de un productor. «Estimada Sofía, su perfil no encaja con lo que buscamos». La desesperación amenazó con volver. Marcó el número de su madre. Necesitaba oír una voz amiga. «Mamá, es él. Me ha dejado sin nada. Se ha llevado hasta la dignidad». Sofía gesticulaba con la mano libre, caminando de un lado a otro del callejón. «Dice que soy una carga, que mis sueños son basura. Y lo peor es que creo que tiene razón. Los productores ni me escuchan, me piden dinero que no tengo. ¿Y si soy una fracasada, mamá? ¿Y si he tirado mi vida por la borda persiguiendo una fantasía?». Sofía no se dio cuenta de que,
al otro lado de la valla que separaba el callejón del aparcamiento VIP, un hombre estaba apoyado en un coche negro, fumando un cigarrillo y escuchando cada palabra. Vale, mamá, tengo que colgar. El descanso se acaba. Te quiero. Sofía colgó, se secó una lágrima traicionera que amenazaba con arruinar su nuevo maquillaje y se dio la vuelta para volver a entrar. Perdone, una voz grave y profunda la detuvo. Sofía se giró, a la defensiva. El hombre del aparcamiento se había acercado a la valla. Llevaba un traje oscuro sin corbata, barba de 3 días perfectamente cuidada y unas gafas de sol que se quitó lentamente. Tenía unos 40 años y un aura de autoridad tranquila. No he podido evitar escuchar su conversación, dijo él, con una sonrisa de disculpa. Sé que es de mala educación, pero, ¿es usted la chica que hablaba de lo difícil que es entrar en la industria musical? Sí, soy yo. Sofía levantó la barbilla, desafiante. ¿Y usted quién es? ¿Un cazatalentos de los que piden dinero por adelantado? Porque si es así, ahórrese el discurso. Estoy sin Blanca. El hombre soltó una carcajada genuina. Me gusta su actitud. Y no necesito su dinero. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la tendió a través de la valla. Me llamo Alejandro. Alejandro Cortázar. Soy productor musical y dueño de Estudios Gravicord. Sofía cogió la tarjeta como si fuera un explosivo. El nombre le sonaba. Alejandro Cortázar era una leyenda en la industria independiente. El tipo que había descubierto a las bandas más influyentes de la última década. Busco un experimento, continuó Alejandro, mirándola con intensidad profesional. Estoy cansado de las voces prefabricadas, del autotune excesivo y de las estrellas que son solo productos de marketing. Busco algo crudo. Algo real. Alguien que tenga hambre. Yo tengo hambre, dijo Sofía, y no hablaba de comida. Lo sé. Lo he oído en su voz cuando hablaba con su madre. Esa desesperación, esa rabia, eso no se puede enseñar en una academia. Alejandro señaló su nuevo cabello. Y tiene una imagen impactante. ¿Qué me ofrece? Preguntó ella, directa. Una oportunidad. Venga a mi estudio esta noche. Haremos una prueba. Si tiene talento de verdad, si esa voz que usa para quejarse sirve también para cantar, le propongo un trato, yo pongo el equipo, la producción y los contactos. Usted pone la voz y el alma. Dividimos beneficios al 50%. Sin costes iniciales. Sofía lo miró, escéptica. Parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué yo? Soy una camarera de casi 30 años divorciada y arruinada. Porque las mejores historias nacen de las cenizas, Sofía. Alejandro se volvió a poner las gafas de sol. Piénselo. Tiene la dirección en la tarjeta. Esa noche, Sofía no volvió a su casa vacía. Fue al estudio. Cuando cantó ante el micrófono, cerró los ojos y pensó en Javier. Pensó en su desprecio, en su risa burlona, en el tú no vales nada. Y cantó. No con técnica perfecta, sino con dolor puro. Al terminar, abrió los ojos. Alejandro estaba al otro lado del cristal, en la cabina de control. No sonreía. Estaba serio, asintiendo lentamente. Levantó el pulgar. Había comenzado. Pasaron 2 semanas. La vida de Sofía se había convertido en una doble identidad.
De día, la camarera eficiente. De noche, la aprendiz de estrella en el estudio de Alejandro. Pero había un cabo suelto, Javier. El divorcio aún no estaba firmado. Javier tenía que pasar por el piso para recoger el resto de sus cosas y discutir los términos de la separación de bienes. Tienes que ser lista, Sofía, le aconsejó Alejandro una noche en el estudio, mientras revisaban unos contratos. Si él sabe que tienes un proyecto, que tienes potencial de ganar dinero, intentará sacarte tajada o bloquearte. El divorcio tiene que ser limpio y rápido. ¿Qué sugieres? Que interpretes el mejor papel de tu vida. No el de la mujer fuerte y renacida, sino el que él espera ver. La víctima. La inútil. Hazle creer que ha ganado. Hazle creer que sin él no eres nada. Sofía entendió el plan. Era cruel, pero necesario. El sábado por la mañana, Javier apareció en el piso. Sofía se había preparado el escenario. Se quitó el maquillaje, se puso un chándal viejo y holgado, y se recogió el pelo rojo en un moño descuidado para ocultar el corte moderno. Dejó platos sucios en el fregadero y pañuelos usados en la mesa. Javier entró con aire triunfal, mirando el desorden con asco. Madre mía, Sofía. ¿Así vives ahora? Te has abandonado completamente. Sofía bajó la cabeza, actuando la sumisión. Es difícil, Javier. Sin ti, no sé cómo organizarme. Todo se me hace un mundo. Javier sonrió, satisfecho. Su ego se infló como un globo. Te lo dije. Necesitas a alguien que te guíe. Pero bueno, ya no es mi problema. He venido a por mis libros y los documentos del coche. Mientras Javier iba al despacho a rebuscar en los cajones, Sofía lo siguió, silenciosa como una sombra. Javier, sobre el dinero de la cuenta, empezó ella con voz temblorosa. No tengo para el alquiler del mes que viene. ¿Podrías? Ni hablar. La cortó él. Ese dinero es mío. Yo lo gané. Tú con tus propinas te apañas. Bastante que te dejo los muebles, que por cierto, están viejos. Javier estaba tan confiado en su superioridad que cometió un error. Dejó su teléfono desbloqueado sobre la mesa del comedor mientras iba a la cocina a beber agua. Sofía, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se acercó al dispositivo. No necesitaba mucho. Solo confirmar sus sospechas. Abrió la galería. Allí estaban. Fotos con Valeria. Fechadas hace meses. Viajes de fin de semana que él había vendido como congresos de peluquería. Cenas caras pagadas con la tarjeta de crédito conjunta mientras a ella le decía que había que ahorrar. Pero lo más importante, un correo abierto de su gestor. Javier, he movido los 15.000 euros a la cuenta offshore como pediste para que no entren en la liquidación de gananciales. Tu mujer no se enterará. La sangre de Sofía hirvió, pero mantuvo la cabeza fría. Reenvió el correo a su propia dirección y borró el rastro del envío. Hizo 2 fotos rápidas a la pantalla con las pruebas de las fechas de las fotos con Valeria. Dejó el teléfono exactamente como estaba justo cuando Javier volvía de la cocina. Bueno, ya tengo todo, dijo él, sin sospechar que acababa de entregarle a su mujer el arma para destruirlo. Firma los papeles del divorcio cuanto antes. Mi abogado te los mandará el lunes. Acepta la propuesta de liquidación, es generosa. Te dejo quedarte con el microondas.
Javier se rió de su propia broma. Gracias, Javier, dijo Sofía, sorbiendo por la nariz. Eres muy generoso. No sé qué haré sin ti. Sobrevivir, supongo. O volver a casa de tus padres. Javier se dirigió a la puerta. Ah, y olvídate de lo de cantar. Hazme caso. Mírate. Das pena. Adiós, Javier. En cuanto la puerta se cerró, Sofía se enderezó. La postura encorvada desapareció. La mirada de cordero degollado se transformó en hielo. Fue al baño, se soltó el pelo rojo y se miró al espejo con una sonrisa feroz. Tienes razón, Javier. Voy a sobrevivir. Pero tú no vas a saber ni por dónde te ha venido el golpe. Marcó el número de Alejandro. Lo tengo, dijo, sin preámbulos. Tengo pruebas de que ha ocultado bienes y de la infidelidad desde hace un año. Bien hecho, socia, respondió la voz de Alejandro al otro lado. Ahora, vamos a trabajar. Tenemos un álbum que grabar y una venganza que servir fría. 8 meses después. El estudio de Alejandro se había convertido en el segundo hogar de Sofía. O mejor dicho, de Alisa. Habían decidido crear un personaje. Una máscara. Si quieres que te juzguen por tu voz y no por tu pasado, ni por tu cara bonita, ni por ser la exmujer de tenemos que ocultarte, había dicho Alejandro. Así nació Alisa. Una figura enigmática, siempre con máscaras venecianas de diseño moderno, vestuario teatral y una voz que rasgaba el alma. El primer single, Cicatrices de Oro, se lanzó en plataformas digitales sin publicidad, solo boca a boca. En 2 semanas, era viral en TikTok. En un mes, sonaba en las radios nacionales. Nadie sabía quién era Alisa. Las teorías inundaban Internet. ¿Era una famosa que volvía? ¿Era una aristócrata? ¿Una modelo desfigurada? La intriga alimentaba el mito. Sofía trabajaba hasta la extenuación. Clases de canto, baile, expresión corporal. Alejandro era exigente, un mentor duro pero justo. Más fuerza en el diafragma, Sofía. No estás pidiendo permiso, estás exigiendo tu lugar en el mundo. Otra vez. Y Sofía repetía. 1 y 1000 veces. Mientras tanto, Javier vivía su luna de miel con Valeria y su éxito aparente. Se habían mudado a un ático en el barrio de Salamanca. Javier conducía un coche deportivo financiado. Valeria le había conseguido clientes de la alta sociedad. Se sentían intocables. Javier había firmado el divorcio pensando que había engañado a Sofía con la liquidación. Ella había firmado sin rechistar, siguiendo el consejo de Alejandro, deja que se confíe. El golpe legal vendrá cuando seas poderosa y tengas los mejores abogados. Ahora, céntrate en la música. Un día de abril, mientras Sofía descansaba en el sofá del estudio revisando las redes sociales desde una cuenta falsa, vio una foto de Javier y Valeria. Estaban en una gala benéfica. Valeria llevaba un vestido rojo. Javier sonreía como un tiburón. El pie de foto decía, construyendo imperios juntos. El amor y el éxito van de la mano. Imperios de papel, murmuró Sofía. ¿Lista para grabar la balada final? Alejandro entró en la sala con 2 cafés. Esta es la importante. La que va a romper corazones. Estoy lista. Sofía entró en la cabina. Se puso los auriculares.
La melodía de piano comenzó a sonar, melancólica y oscura. La canción se titulaba Laberinto de espejos. Hablaba de un hombre que amaba su propio reflejo en los ojos de una mujer hasta que la rompió. Sofía cerró los ojos y dejó que Alisa tomara el control. Cada nota era una puñalada de vuelta. Al terminar la sesión, Alejandro estaba callado. ¿Y bien?, preguntó ella, insegura. Va a ser un número 1, Sofía. Alejandro la miró con un respeto que Javier nunca le había tenido. Prepárate. Porque cuando esto salga, tu vida anónima se acabó. Bueno, la de Alisa empieza. Esa misma tarde, la asistente de Alejandro, una chica vivaz llamada Ana, entró corriendo. Alejandro, Alisa. Tenéis que ver esto. ¿Qué pasa? Han llegado solicitudes de contratación para verano. Festivales, salas. Pero hay una muy rara. ¿Rara? Sí. Una petición privada. Una boda. Pagan el triple de la tarifa habitual porque la novia es fanática del single. No hacemos bodas, dijo Alejandro automáticamente. Espera, interrumpió Sofía, sintiendo un presentimiento. ¿De quién es la boda? Ana miró la tablet. La novia se llama Valeria Barroso. El novio. Javier Martín. Es el 1 de junio. En un barco-restaurante en el río Manzanares. El silencio en el estudio fue absoluto. Sofía sintió que el tiempo se detenía. El destino, con su retorcido sentido del humor, le estaba sirviendo la oportunidad en bandeja de plata. Alejandro miró a Sofía, preocupado. Ni se te ocurra, Sofía. Es demasiado arriesgado. Es meterte en la boca del lobo. Sofía se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana y miró el cielo de Madrid. Sus dedos acariciaron la máscara que descansaba sobre la mesa. No es la boca del lobo, Alejandro, dijo ella, girándose con una sonrisa que heló la sangre de su mentor. Es mi escenario. ¿Vas a aceptar? Voy a aceptar. Quieren a Alisa en su boda para presumir. Pues tendrán a Alisa. Y también tendrán a Sofía. Sofía cogió su teléfono y vio que tenía un mensaje no leído en la carpeta de spam. Era de Javier. Hola, Mila, Sofía. Me caso de nuevo. Sé que suena raro, pero me gustaría que vinieras. Para cerrar el ciclo sin rencores. Puedes traer pareja si has conseguido a alguien. Avísame. La audacia de ese hombre no tenía límites. La invitaba para humillarla, para que viera su triunfo, para compararla con Valeria. Voy a ir, dijo Sofía, con voz firme. Como invitada y como artista. Es una locura, suspiró Alejandro, pero en sus ojos brillaba la emoción del desafío. ¿Cómo lo haremos? Tú gestiona el contrato de Alisa. Que paguen hasta el último céntimo. Pon cláusulas de anonimato total hasta el momento de la actuación. Y yo responderé a Javier como la pobre exmujer solitaria que irá a desearle suerte. Sofía se acercó al calendario de la pared y marcó el 1 de junio con un rotulador rojo. El 1 de junio, Javier Martín va a entender el significado de la palabra karma. Mayo en Madrid. El calor empezaba a apretar, pero en el despacho del abogado Ricardo Castillo, el aire acondicionado mantenía una temperatura gélida, casi tan fría como la expresión de Sofía al revisar los documentos sobre la mesa de caoba. Es un trabajo chapucero, pero efectivo si nadie mira de cerca, dijo Castillo,
un hombre de 60 años con fama de tiburón en los tribunales de familia. Se ajustó las gafas y señaló una línea en el extracto bancario. Su exmarido, el señor Javier Martín, no solo ocultó 15.000 euros. Hemos rastreado el movimiento. Ese dinero fue la entrada para una inversión inmobiliaria a nombre de una sociedad fantasma, cuya única beneficiaria es la señorita Valeria Barroso. Sofía asintió lentamente. La rabia ya no era fuego, era hielo seco. Entonces, ¿tenemos un caso? Tenemos más que un caso, doña Sofía. Tenemos un delito de alzamiento de bienes y fraude en la liquidación de gananciales. El abogado sonrió con malicia profesional. Si presentamos esto ahora, podemos paralizar sus cuentas antes de que corte la tarta nupcial. Pero usted me pidió esperar. Sí, respondió ella, mirando por la ventana hacia el paseo de la Castellana. Quiero que le llegue la notificación judicial mañana por la mañana. Hoy es su día especial. Quiero que disfrute de su fiesta. Que se sienta en la cima del mundo. Porque la caída es más dolorosa cuanto más alto estás. Es usted maquiavélica, Sofía. Me gusta. Castillo cerró la carpeta. El burofax está programado para salir a primera hora de lunes. Mañana, cuando se despierte con resaca en su suite de luna de miel, su realidad financiera habrá dejado de existir. Sofía salió del despacho. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. Oye, he visto que has confirmado asistencia. Me alegro. No llegues tarde, el barco zarpa a las 19 en punto. Y por favor, intenta venir un poco arreglada. Habrá prensa. Sofía reprimió una carcajada en medio de la calle. Arreglada. Si él supiera. Escribió una respuesta rápida, sumisa, perfecta para su papel. No te preocupes, Javier. Iré discreta. Solo quiero desearos lo mejor. Gracias por invitarme. Guardó el móvil. Faltaban 24 horas para la boda. 24 horas para que Sofía muriera definitivamente y Alisa tomara el control. El día de la boda amaneció con un cielo azul insultante. El lugar elegido era el Galeón, un exclusivo restaurante flotante atracado en el río, decorado con un lujo excesivo que gritaba Nuevo Rico por los 4 costados. En la suite del hotel donde se preparaba, Valeria gritaba a una de las maquilladoras. Te he dicho que quiero los ojos ahumados, no parecer un oso panda. Javier. Bramó, girándose hacia su prometido que se ajustaba los gemelos de oro frente al espejo. ¿Has llamado al manager de Alisa? Tranquila, amor. Javier se miró al espejo, gustándose. El traje italiano le quedaba como un guante. Todo está bajo control. Alejandro me ha confirmado que Alisa llegará por la entrada de servicio a las 20:30 para prepararse. Cantará a las 21, justo antes de los discursos. Más le vale ser buena. He pagado una fortuna por ella. Valeria se calmó un poco, admirando su propio reflejo. Va a ser la boda del año, Javi. Mis compañeros de la cadena están todos invitados. El director general vendrá. Si impresionamos a esta gente, mi ascenso está asegurado. Y tu franquicia de barberías tendrá inversores haciendo cola. Somos imparables, nena. Javier la besó en el cuello, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en Sofía. ¿Por qué la había invitado realmente? Se decía a sí mismo que era por cerrar ciclos, por magnanimidad. Pero en el fondo,
sabía que era puro ego. Quería que ella viera esto. Quería que viera el barco, el champán francés, la gente guapa. Quería ver en los ojos de Sofía la confirmación de que él había tenido razón al dejarla. Necesitaba su derrota para validar su victoria. A las 7 de la tarde, los invitados empezaron a llegar. La alfombra roja desplegada en el muelle estaba llena de fotógrafos. Valeria había movido sus hilos y había conseguido que un par de revistas del corazón cubrieran el evento. Javier recibía a los invitados con una sonrisa de anuncio de dentífrico. Abrazos, palmadas en la espalda, risas ensayadas. Y entonces, la vio. Sofía bajaba de un taxi normal, no de un Uber Black como el resto. Llevaba un vestido sencillo, de color azul pálido, bonito pero de hace varias temporadas. El pelo rojo, que Javier sabía que se había teñido, lo llevaba recogido en un moño bajo, discreto. No había rastro de la femme fatale que había vislumbrado fugazmente tras el divorcio. Parecía apagada, inofensiva. Javier sintió una oleada de satisfacción tóxica. «Sofía», exclamó, acercándose a ella con los brazos abiertos, asegurándose de que varios invitados lo vieran ser amable con la ex. «¿Has venido?» «Hola, Javier». Sofía le dio 2 besos castos, sin apenas tocarle la piel. «Enhorabuena. Todo esto es impresionante». «¿Verdad que sí?» Javier barrió el lugar con la mano. «Valeria tiene un gusto exquisito. Y bueno, el negocio va viento en popa. Me lo puedo permitir». Bajó la voz, adoptando un tono de falsa confidencialidad. «Te veo bien, Sofía. Sencilla. ¿Te sienta bien la vida tranquila? ¿Sigues en el restaurante?» «Sí, sigo allí». Sofía bajó la mirada, ocultando el brillo depredador de sus ojos. «Ya sabes, pagando facturas». «Bueno, mujer, no te desanimes. Coge una copa de champán, es Moet y Chandon, aprovecha». Le dio una palmadita condescendiente en el hombro. «Disfruta de la noche. Y espera a la actuación musical. Te va a encantar. Viene una estrella de verdad. Quizás aprendas algo». Javier se alejó riendo hacia un grupo de inversores. Sofía lo vio marchar. Su mano se cerró en torno a su bolso de mano. Dentro no llevaba maquillaje, sino una tarjeta de acceso al backstage que Alejandro le había pasado clandestinamente esa mañana. «Aprender algo», murmuró para sí misma. «Oh, Javier. Hoy la lección la vas a dar tú». Sofía se mezcló entre los invitados. Se sentía invisible. Escuchaba fragmentos de conversaciones. «Esa es la ex. Pobrecilla, ¿qué hace aquí? Dicen que él la dejó porque ella no tenía ambición. Normal, mira a Valeria, es un cañón. Y mira a esta, parece una bibliotecaria triste». Cada comentario era gasolina. Sofía aguantó 1 hora. Comió un canapé, sonrió tímidamente a quien la miraba, interpretó su papel de mueble a la perfección. A las 20:15 recibió un mensaje de Alejandro: «El equipo está en posición. Camerino 3, cubierta inferior. Tienes 15 minutos». Sofía dejó su copa de champán a medio terminar en una mesa alta. «Disculpe, ¿el baño?», preguntó a un camarero. «Bajando las escaleras a la derecha, señorita». «Gracias». Sofía bajó las escaleras. Pero no giró a la derecha hacia los baños.
giró a la izquierda hacia la zona reservada para el personal y los artistas. Un guardia de seguridad enorme le bloqueó el paso. Zona restringida, señorita. Los baños están al otro lado. Sofía levantó la cabeza. Su postura corporal cambió en un segundo. La timidez se evaporó. Sacó la tarjeta de acceso VIP de su bolso y se la mostró. No voy al baño. Voy a trabajar. Soy Alisa. El guardia miró la tarjeta, miró a la chica sencilla y arqueó una ceja. Pero el código de barras funcionó en el escáner con un pitido verde. Adelante. Disculpe. Sofía cruzó la puerta de metal. Al otro lado, el caos organizado del backstage la recibió. Alejandro estaba allí, dando instrucciones a los técnicos de sonido. Cuando la vio entrar, soltó el aire que estaba conteniendo. «Estás aquí». Por un momento temí que te hubieras arrepentido. Nunca. Sofía empezó a desabrocharse el vestido azul pálido mientras caminaba hacia el biombo. Javier acaba de decirme que quizás aprenda algo de la cantante. No quiero decepcionarle. Detrás del biombo, la transformación comenzó. El vestido azul cayó al suelo como una piel muerta. Ana, la asistente, le tendió el vestuario. Es espectacular, Sofía. El terciopelo verde va a brillar bajo los focos. Sofía se enfundó en el vestido. Era una pieza de alta costura, verde esmeralda, ajustado como una segunda piel, con una espalda descubierta vertiginosa y flecos de plumas en la falda que se moverían con cada paso. Se calzó unos tacones de aguja de 10 centímetros. Se sentó frente al espejo iluminado. Ana trabajó rápido. Base de maquillaje, contorno marcado, labios rojos sangre. Y el pelo. Soltó el moño y sacudió la cabeza. La melena roja, cardada y salvaje, cayó sobre sus hombros como una cascada de fuego. La máscara, pidió Sofía. Alejandro le tendió la máscara veneciana. Era una obra de arte en sí misma, cubierta de cristales Swarovski verdes y negros que ocultaban todo su rostro desde la frente hasta la nariz, dejando solo la boca y la mandíbula al descubierto. Sofía se la colocó. Ató las cintas de seda negra en su nuca. Abrió los ojos. En el espejo ya no estaba Sofía. Alisa la miraba fijamente. Poderosa. Misteriosa. Letal. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro, poniéndole una mano en el hombro. Como si fuera a ejecutar una sentencia. Recuerda, dijo él, serio. Tienes 30 minutos de show. 3 canciones. Luego el discurso. Y luego, la bomba. Lo tengo claro. ¿Están Javier y Valeria en sus asientos? Sí. Están en la mesa presidencial, justo enfrente del escenario. No podrán apartar la mirada. En la cubierta superior, la luz se atenuó. El murmullo de los 200 invitados se apagó. Señoras y señores, tronó la voz del presentador. El momento que todos esperaban. La sensación musical del año. Con ustedes. Alisa. Una introducción de tambores graves resonó en los altavoces, haciendo vibrar el suelo del barco. Sofía, ahora Alisa, subió los escalones hacia el escenario en la oscuridad. Su corazón latía acompasado con el bombo. No tenía miedo. El miedo se había quedado en aquel coche con olor a ambientador de pino. Ahora solo había determinación. Las luces estallaron.
y Alisa apareció ante ellos. Javier, sentado junto a Valeria, aplaudió con entusiasmo, codeando a su esposa. «Mira eso. ¡Qué presencia!», susurró. «Eso es lo que yo llamo una mujer con éxito». Sofía lo vio desde el escenario. Vio su sonrisa bobalicona. Vio cómo la admiraba sin saber a quién estaba admirando. Agarró el micrófono con fuerza. La música del laberinto de espejos comenzó a sonar. Era hora de cantar. Era hora de cazar. La voz de Alisa llenó la cubierta del barco, vibrante y poderosa. No era la voz tímida que desafinaba en el coro escolar. Era una fuerza de la naturaleza, pulida por horas de dolor y entrenamiento. Cantaba laberinto de espejos y cada nota golpeaba a Javier en el pecho como un mazo físico. Javier estaba hipnotizado. No podía apartar la vista de esa figura en verde esmeralda. La forma en que se movía, con esa seguridad felina, le resultaba extrañamente familiar, pero su cerebro se negaba a conectar los puntos. «Es increíble», le gritó a Valeria por encima de la música. «Has acertado de lleno trayéndola». Valeria sonreía, triunfante, bebiendo su champán, creyendo que ella era la dueña de la noche. La canción terminó con una nota alta, sostenida, que dejó al público en un silencio reverencial antes de estallar en aplausos frenéticos. Los flashes de las cámaras disparaban como una tormenta eléctrica. Alisa no hizo una reverencia teatral. Se quedó quieta, respirando con calma, mirando a través de la máscara directamente a la mesa presidencial. El presentador corrió hacia ella con el micrófono, pero ella levantó una mano enguantada en encaje negro, pidiendo silencio. Y lo obtuvo. 200 personas callaron al instante. Alisa bajó los escalones del escenario. Los tacones resonaban en la madera de la cubierta, clac, clac, clac. El sonido era el de una cuenta atrás. Caminó entre las mesas. Los invitados contenían el aliento. Se dirigió, inexorable, hacia la mesa de los novios. Javier se puso de pie, nervioso y emocionado, ajustándose la chaqueta, esperando ser felicitado por la estrella ante sus inversores. Alisa llegó frente a ellos. Ignoró el micrófono que le ofrecía el técnico. Su voz proyectada era suficiente. Primero se giró hacia Valeria. Le tomó las manos con una suavidad desconcertante. «Valeria», dijo Alisa, y su voz sonó distorsionada ligeramente por la máscara, pero cálida. «Gracias por invitarme. Has montado un escenario perfecto. Espero que disfrutes de tu inversión mientras dure». Valeria parpadeó, confundida por el doble sentido, pero sonrió para las fotos. «Gracias, Alisa. Eres maravillosa». Entonces, Alisa se soltó y se giró hacia Javier. El aire se volvió denso. Javier sonreía, esperando el halago. Alisa se acercó más. Invadió su espacio personal. Puso una mano sobre el hombro de él, cerca del cuello, un gesto que podía ser de cariño o de amenaza. Se inclinó hacia su oído, pero habló lo suficientemente alto para que la mesa presidencial escuchara. «En este matrimonio, Javier, te deseo que aprendas por fin el significado de 3 palabras: apoyo, fe y esfuerzo». Hizo una pausa dramática. «Pero no solo para ti, sino para la mujer que tienes al lado». Javier frunció el ceño. La sonrisa se le congeló. Esas palabras, él las había usado muchas veces, pero como armas arrojadizas.
No midas a nadie solo por lo que ves hoy, continuó Alisa, bajando el tono a un susurro gélido que solo él podía oír. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Respeta a tu esposa. No la llames inútil. No te rías de sus sueños. Porque si le das una patada a alguien para subir, asegúrate de que no te agarre del tobillo cuando caigas. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. ¿Qué? Balbuceó. Quizás entonces entiendas, dijo ella, implacable, que incluso una niña infantil sin educación que construye castillos en el aire puede saltar más alto que tu cabeza. ¿Verdad, cariño? El mundo de Javier se detuvo. Esa entonación. Ese cariño sarcástico. Alisa levantó las manos y se desató lentamente la cinta de seda negra en la nuca. La máscara cayó. Y allí estaba. No la Sofía triste de vestido azul pálido que había visto en la entrada, sino una Sofía de ojos verdes llameantes, maquillada como una diosa de la venganza, con el pelo rojo cayendo salvaje sobre sus hombros. Era Sofía. Su Sofía. La mujer a la que había llamado lastre. La mujer que estaba cantando en su boda cobrando el triple que cualquier artista. Javier retrocedió, chocando contra la silla y casi tirándola. Se quedó blanco como el papel. ¿Sofía? Susurró, con la voz estrangulada. Tú eres. Te prometí que vendría, dijo ella, con una sonrisa tranquila y letal. Y yo siempre cumplo mi palabra. A diferencia de otros. Sofía se dio la vuelta hacia el público estupefacto. Valeria estaba con la boca abierta, mirando de su marido a la cantante, intentando procesar que la estrella que había contratado era la exmujer a la que tanto habían criticado. Sofía cogió el micrófono de la mesa. Un aplauso para los novios. Gritó con alegría fingida. Y gracias por financiar mi primer álbum con vuestro generoso pago de esta noche. Tiró el micrófono sobre la mesa. Un golpe seco que resonó en los altavoces. Dio media vuelta y caminó hacia la salida con la cabeza alta, mientras el murmullo del salón se convertía en un rugido de chismes y exclamaciones. Javier estaba paralizado. Sentía las miradas de todos clavadas en él. De sus socios, de su jefe, de los periodistas. Javier. Chilló Valeria, agarrándole del brazo. ¿Sabías esto? ¿Sabías que era ella? Me has dejado en ridículo. Yo no. Javier no podía respirar. Pero la pesadilla acababa de empezar. Mientras Sofía desaparecía por la puerta, un hombre de traje gris, que había estado esperando discretamente junto a la barra, se acercó a la mesa presidencial. No era un invitado. ¿Señor Javier Martín? Preguntó el hombre, inexpresivo. Sí. ¿Qué quiere ahora? Ladró Javier, sudando. Soy procurador judicial. El hombre sacó un sobre grueso con el sello del juzgado. Queda usted notificado. Demanda por alzamiento de bienes, fraude en la liquidación de gananciales y ocultación de patrimonio. Javier miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿De qué habla? Esto es una boda. Y sus cuentas han sido congeladas preventivamente hace una hora, por orden judicial, para evitar más fugas de capital, informó el procurador con voz monótona. Buenas noches. El teléfono de Javier vibró en su bolsillo. Y otra vez. Y otra. Lo sacó con manos temblorosas. Notificación del Banco Santander, cuenta bloqueada.
Notificación de American Express. Tarjeta rechazada. Correo de su gestor. Javier, tenemos un problema grave. Han rastreado la transferencia a la offshore. La policía financiera está pidiendo documentos. Javier levantó la vista. Valeria le había arrancado el sobre de las manos y leía la primera página. Su rostro pasó de la furia al pánico. ¿Alzamiento de bienes? Siseó ella. ¿Cuentas congeladas? Javier, ¿has pagado el catering? Javier tragó saliva. El pago final del banquete, de 30.000 euros, debía hacerse esa misma noche al finalizar el evento. Iba a usar la tarjeta que acababa de ser rechazada. Valeria, puedo explicarlo. No tienes nada que explicar. Gritó ella, y esta vez no le importó que los periodistas estuvieran grabando. Me has mentido. Me dijiste que era solvente. Me has metido en un delito fiscal. Los inversores de la franquicia de barbería se miraban entre ellos, negando con la cabeza y alejándose de la mesa. El barco se había convertido en una ratonera. Javier miró hacia la puerta por donde había salido Sofía. Ya no estaba. Pero su sombra se alargaba sobre todo el salón, oscureciendo su gran día. 3 meses después. Juzgado de primera instancia de Madrid. La sala era aséptica y fría, muy diferente al lujo del barco. Javier estaba sentado en el banquillo, ojeroso, con un traje que le quedaba ahora un poco grande. Había perdido 5 kilos. A su lado, su abogado parecía cansado. En el otro lado, Sofía estaba radiante, sentada junto a Ricardo Castillo. No miraba a Javier. Miraba al juez. El juicio había sido rápido y brutal. Las pruebas que Sofía había fotografiado en aquel teléfono desbloqueado, sumadas a la investigación forense de las cuentas, eran irrefutables. Señor Martín, dijo el juez, ajustándose las gafas. La evidencia demuestra que usted desvió 15.000 euros de la sociedad de gananciales y ocultó ingresos de su actividad profesional para perjudicar a su exesposa. Además, falsificó documentos privados para justificar esos movimientos. Javier intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Lo hice para proteger mi negocio, susurró. Lo hizo por codicia y malicia, corrigió el juez. Fallo a favor de la demandante, doña Sofía. El martillo golpeó la madera. El sonido fue definitivo. El acusado deberá restituir el 100% de la cantidad sustraída, más los intereses. Además, deberá pagar una indemnización por daños morales de 20.000 euros y hacerse cargo de todas las costas del juicio. Javier cerró los ojos. Estaba arruinado. La boda, que no llegó a pagarse esa noche, le había costado una demanda del restaurante. Valeria, al enterarse de la magnitud de las deudas y el escándalo, había solicitado la anulación del matrimonio 2 semanas después, alegando engaño. Se había llevado el coche y el perro. Lo había perdido todo. A la salida del juzgado, los periodistas esperaban. Pero no a él. Esperaban a Alisa. Sofía salió con sus gafas de sol puestas. Los micrófonos se agolparon ante ella. Alisa, ¿es cierto que esta victoria judicial inspiró tu último single Justicia Poética? Sofía se detuvo un segundo. Sonrió. Digamos que la vida real es la mejor musa. ¿Algún mensaje para su exmarido? Sofía miró por encima del hombro. Javier salía por la puerta trasera, solo, cabizbajo, subiéndose a un taxi viejo.
No, dijo ella. Ya se lo dije todo en la canción. El silencio es la mejor respuesta para quien no supo escuchar. Se subió a un coche negro donde Alejandro la esperaba. ¿Todo bien?, preguntó él, cogiéndole la mano. Se acabó, Alejandro, suspiró ella, quitándose las gafas. El pasado está cerrado. No, corrigió él, arrancando el motor. El pasado está apagado. El futuro es lo que empieza ahora. El coche se alejó por la Castellana, dejando atrás a un Javier Martín que buscaba monedas en sus bolsillos para pagar el taxi, dándose cuenta de que la niña soñadora no solo había madurado, sino que le había superado en su propio juego de planificar la realidad. El karma, al parecer, cantaba muy bien. Agosto en Madrid. El asfalto de la capital quemaba, pero dentro del camerino principal del West End Center, el aire estaba cargado de una electricidad fría y excitante. Era el primer concierto en solitario de Alisa. Las entradas se habían agotado en 48 horas. Alejandro entró en la sala, cerrando la puerta tras de sí para bloquear el ruido frenético de los técnicos y el murmullo de 15.000 personas que ya llenaban las gradas. ¿Estás nerviosa?, preguntó, acercándose a ella. Sofía estaba sentada frente al espejo, pero esta vez no había miedo en sus ojos, solo un brillo intenso, como el mar antes de una tormenta. No voy a mentirte. El corazón me va a 1000 por hora. Sofía sonrió y se giró hacia él. Llevaba un vestido plateado que parecía hecho de luz líquida. Pero es un nerviosismo bueno, del que te hace sentir viva. Alejandro se colocó detrás de ella y comenzó a masajearle los hombros tensos con suavidad. Tu madre ha llamado 3 veces. Está en el palco VIP con tu padre. Dice que papá está tan orgulloso que le está contando a los de seguridad que la estrella es su hija, aunque se supone que es un secreto. Sofía soltó una risa cristalina. ¿Quién lo diría? El hombre que decía que acabaría cantando en el metro. Al final, hasta él ha tenido que rendirse ante la evidencia. Y la abuela Carmen, Alejandro señaló una caja sobre la mesita de café. Ha enviado esto por mensajero urgente desde su casa. Sofía abrió la caja. El aroma inconfundible de empanadas caseras de atún llenó la habitación, compitiendo con el olor a laca y maquillaje caro. «¡Empanadas!», exclamó ella, con los ojos humedecidos. «Mi abuela es única. Envía comida casera al backstage del recinto más importante del país. Dice que necesitas fuerzas. Y que los del catering solo ponen cosas finas que no alimentan». Sofía cogió una empanada y la partió por la mitad, compartiéndola con Alejandro. Comieron en un silencio cómodo, cómplice. Ese tipo de silencio que solo comparten 2 personas que han construido algo sólido juntas, ladrillo a ladrillo. «¿Sabes?», dijo Sofía, limpiándose las migas de los labios. «He tomado una decisión. Me he matriculado en la universidad. Por 3ª vez». Alejandro arqueó una ceja, sorprendido. «¿En serio? ¿Vas a estudiar Derecho otra vez?». «Dios me libre». Sofía negó con la cabeza. «Voy a estudiar el grado superior de Música y Gestión Artística. Quiero el título. Se lo prometí a mi padre, sí, pero sobre todo me lo debo a mí misma. Quiero saber que no solo tengo talento, sino también conocimiento. Quiero ser capaz de producir a otros en el futuro, como tú lo hiciste conmigo». Alejandro la miró con una admiración profunda. No era solo su voz lo que amaba,
era su mente, su resiliencia, su capacidad inagotable de reinventarse. Ya sabes más que cualquier catedrático de esa universidad, Sofía. Has vivido la industria desde el barro hasta el cielo. Pero si eso es lo que quieres, te apoyaré. Como siempre. Sofía se levantó y se acercó a él. Le rodeó el cuello con los brazos. Sus dedos rozaron el colgante de aventurina que ahora llevaba engarzado en una cadena de platino. La piedra de la suerte seguía ahí, pero ahora brillaba con luz propia. Gracias, susurró ella, mirando los ojos oscuros de su productor, su mentor, su amor. Gracias por creer en mí cuando yo era solo una camarera triste con el corazón roto. Gracias por ver a la artista detrás de la bayeta. Sin tu esfuerzo, mi fe no habría sido suficiente. Tú pusiste la magia, Sofía. Yo solo puse los focos. Alejandro la besó. Un beso lento, tierno, sin prisas. No era un beso de pasión fugaz como los que Javier le daba a Valeria en los rincones. Era un beso de raíces profundas. La puerta se abrió de golpe. Ana, la asistente, asomó la cabeza con los auriculares puestos. Chicos, perdón por interrumpir el momento telenovela, pero quedan 3 minutos. Intro de luces en marcha. Sofía se separó de Alejandro, respiró hondo y se dirigió a la mesa. Cogió la máscara. Esta vez era una máscara nueva, diáfana, casi transparente, cubierta de polvo de diamante. ¿Lista para ser Alisa?, preguntó él. Sofía se ató las cintas. Se miró al espejo una última vez. No, dijo ella, girándose hacia la puerta. Hoy Alisa se despide. Hoy van a conocer a Sofía. Salió al pasillo. El rugido del público era ensordecedor. Subió la rampa hacia el escenario. La oscuridad la envolvió, y luego, la luz estalló. 15.000 almas gritaron su nombre. Sofía cantó. Cantó sobre el dolor, sobre la traición, sobre caerse y levantarse. Cantó para Javier, donde quiera que estuviera, deseándole paz porque ella ya no necesitaba su guerra. Cantó para su abuela, para su madre, para Alejandro. Y en la última canción, Renacer, Sofía hizo lo impensable. En medio del estribillo, se llevó las manos a la cara. La música paró un segundo. El estadio enmudeció. Se quitó la máscara y la lanzó al público. Su rostro, desnudo, radiante, con sus imperfecciones y su belleza real, apareció en las pantallas gigantes. Soy Sofía, gritó al micrófono. Y esta es mi verdadera voz. El estadio se vino abajo. No aplaudían al misterio. Aplaudían a la verdad. Un mes después. Septiembre. El mar Mediterráneo brillaba con ese azul turquesa que parece pintado con Photoshop. Pero era real. El olor a sal y a pino era real. Sofía estaba tumbada en una tumbona doble en la terraza de una villa privada en Menorca. No había fotógrafos, no había escenarios, no había máscaras. Solo el sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas de la cala privada. Llevaba un bikini blanco y un sombrero de paja enorme. En su mano, un cóctel de frutas naturales. A su lado, Alejandro leía un libro, con una mano descansando perezosamente sobre el muslo de ella. Esto era una luna de miel real. No en un barco-restaurante alquilado por horas para aparentar ante unos inversores, sino en una casa pagada con el sudor de su frente, disfrutando del silencio y la compañía. Sofía miró el horizonte.
Pensó en lo lejos que quedaba aquel coche con olor a ambientador barato. Pensó en la chica que lloraba en el suelo de un piso vacío. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, notando su mirada perdida. En la ironía de la vida, respondió ella, sonriendo. Javier quería a alguien realista. Alguien que no construyera castillos en el aire. Y mírame ahora. He comprado mi propio castillo junto al mar gracias a esos sueños que él despreciaba. La realidad es maleable, amor, dijo Alejandro, cerrando el libro. Los realistas se conforman con el mundo tal como es. Los soñadores lo cambian para que se ajuste a lo que imaginan. Tú cambiaste tu mundo. Y el tuyo, añadió ella. Y el mío. Definitivamente el mío. Sofía se quitó las gafas de sol. Sus ojos verdes reflejaban el mar. Había aprendido la lección más importante. No se trataba de vengarse. La venganza había sido dulce, sí, necesaria para equilibrar la balanza de la justicia. Pero la verdadera victoria no era ver a Javier arruinado. La verdadera victoria era estar allí, en paz, sabiendo quién era y de qué era capaz. La venganza te ata al pasado. El renacer te libera hacia el futuro. Alejandro, dijo ella, estirándose como un gato al sol. ¿Crees que debería escribir una canción sobre esto? Sobre el mar, la paz y las empanadas de la abuela. Alejandro se rió. Sería un éxito. Empanadas al atardecer. Lo veo. Ambos rieron, y sus risas se mezclaron con la brisa marina. Sofía cerró los ojos y respiró hondo. Por fin, podía respirar. Música de fondo suave, melancólica pero esperanzadora, sube de volumen y luego baja para dejar espacio a la voz del narrador. Amigos, la historia de Sofía nos enseña algo fundamental. A veces, la vida te quita lo que crees que quieres para darte lo que realmente necesitas. Nos aferramos a personas, a trabajos o a situaciones que nos hacen pequeños, por miedo al vacío. Por miedo a que nos digan que no valemos. Javier le dijo a Sofía que sus sueños eran infantiles. Que debía madurar. Pero madurar no significa renunciar a lo que te hace vibrar el alma. Madurar significa tener el coraje de defender esos sueños contra todo pronóstico, incluso si la persona que duerme a tu lado no cree en ti. ¿Cuántas veces has dejado que alguien te corte las alas? ¿Cuántas veces has guardado tu voz por miedo a desafinar? Sofía tuvo que perder su matrimonio, su casa y su estabilidad para encontrar su verdadera fuerza. Tuvo que tocar fondo para impulsarse hacia la superficie. ¿Y tú, qué estás dispuesto a soltar hoy para poder volar mañana? Recuerda, la mejor venganza no es el odio. Es el éxito masivo, la felicidad genuina y una vida vivida bajo tus propios términos. Gracias por acompañarnos en esta historia de dolor, lucha y renacimiento. Si te has sentido identificado con Sofía, o si alguna vez te has encontrado con un Javier en tu camino, déjanos tu comentario. Queremos leer tu historia. No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo relato. Porque aquí, las historias son para siempre. Hasta la próxima.